Vamos a hablar de este tema y por eso hemos llamado a Andrés Aspurua, director de Conexión Segura y Libre, organización que defiende los derechos humanos y la seguridad de usuarios en Internet, quien además también es director del programa Ve Sin Filtro, entidad que ha reportado las restricciones de Internet en Venezuela desde el año 2014. Bienvenido al programa A la Tarde de NTN 24. Un placer estar en el programa. Bueno, Andrés, empecemos pues hablando de las cifras. ¿Qué cifras manejan ustedes de esta violencia contra la prensa digital y también contra los diarios que se han cerrado en el país? Bueno, en Venezuela la censura en Internet es un problema pervasivo que lleva muchos años y cada año las cifras son peores y peores. En este momento hay alrededor de 100 sitios bloqueados. Eh, la gran mayoría de ellos, más de la mitad, el 60% son sitios web de noticias. Eh, en su inmensa mayoría estos son medios independientes venezolanos que están completamente bloqueados. La censura de Internet se expande a crítica política, se expande a las páginas web de ONGs, incluyendo la nuestra, pero principalmente es la prensa. Eh, en Venezuela prácticamente todo el ecosistema de medios independientes está bloqueado. Algunos medios regionales de países suramericanos están bloqueados también, incluyendo NTN 24, especialmente cuando cubren noticias de Venezuela, porque todo esto es parte de un ecosistema que se está cerrando de manera muy, muy grave en momentos donde más bien las personas necesitan estar informadas. Por ejemplo, el primer día que comenzó la campaña electoral en Venezuela se bloquearon medios de comunicación, específicamente páginas web de proyectos de fact-checking para despistaje de desinformación. Y eso fue, así comenzó la campaña electoral que, digamos, ya vimos lo que pasó hace unos meses en Venezuela con el resultado que el que se anunció oficialmente difiere del que digamos, todos los países y todas las ONGs y todos los datos que se han podido mostrar muestran. Andrés, ahora hablemos específicamente sobre esa persecución en las calles, que fue evidente, pero hacia la oposición democrática, ¿qué vieron ustedes en cuanto a este tipo de bloqueos? Bueno, después del resultado de la elección, los bloqueos en Internet siguieron siendo dramáticos y yo creo que son algunos de los bloqueos más dramáticos que hemos vivido en Venezuela, incluyendo el bloqueo a X, a Twitter, que en Venezuela se utiliza como en todo el mundo, pero especialmente se utiliza para mantenerse informado, diría más que en otros países, precisamente por la censura en Internet. Termina siendo un refugio de las personas buscando noticias al momento cuando no las consiguen ni en la señal abierta de televisión, ni las consiguen en las cableras, ni la consiguen en la radio, porque la censura y la autocensura es muy grave, pero también no las consiguen en Internet por la censura de los portales, de los medios de comunicación. También vimos el bloqueo de cualquier iniciativa del comando de campaña de la oposición que trataba de publicar los resultados de la elección en base a los resultados de las mesas electorales, que ellos tenían los comprobantes de cada una de las mesas electorales y los estaban publicando. Cada página que salía para publicar esa información era bloqueada al muy corto tiempo y se bloquearon también otros proyectos de prensa, de noticias en ese momento. Y en esos meses de tanta intensidad de querer bloquear más y más cosas, incluso terminaron bloqueando accidentalmente un porcentaje altísimo de las páginas web, bloqueando de las páginas web del mundo, porque accidentalmente bloquearon toda una plataforma de Amazon que sirve una cantidad impresionante de páginas web y, digamos, incluso, digamos, hubo como ese efecto colateral del bloqueo de cosas como Disney Plus, cosas como HBO Max, que no tienen nada que ver con el acceso a las noticias o el conflicto, digamos, del momento, pero fueron un daño colateral de la censura en Internet que el gobierno estaba buscando bloquear muchas cosas y no siempre lo hacía de una manera, ¿no?, técnicamente proficiente y afectaba a otras páginas web de manera inesperada. Sin embargo, esto lo que demuestra es el afán con el que el gobierno de Venezuela estaba buscando censurar una gran cantidad de sitios web y buscaban hacerlo de la manera más completa posible, que le quitara, le dejara pocos espacios o ningún espacio en la medida de lo posible a los ciudadanos de evadir esa censura. Porque esa censura incluso llegó a tratar de bloquear VPNs, herramientas diseñadas para evadir la censura
entre otras cosas, pero en este caso usadas para evadir esa censura que estaba viniendo de parte del gobierno. Andrés, frente a este bloqueo digital, ¿cómo se está informando el venezolano común y corriente? ¿Cómo lo logra? Bueno, el venezolano se informa de diversas maneras. Por un lado, tiene acceso a algunas redes sociales que no están bloqueadas. Eso incluye TikTok, eso incluye Instagram. El venezolano utiliza en un porcentaje, digamos, insuficiente, pero más que en la mayoría de los países de la región, VPNs para evadir la censura, precisamente por esa situación que tenemos. Entonces, muchos usuarios tienen VPN en sus teléfonos que encienden para acceder a los portales de noticias o acceder a Twitter. En Venezuela, como muchos países de la región, el uso de WhatsApp está muy socializado, es muy común, y en los grupos de WhatsApp la gente comparte noticias. Eso, digamos, al no tener acceso a las fuentes autoritativas de información, a veces si tú compartes un enlace, una noticia, bueno, la gente le hace clic, pero no te va a abrir, porque la página de ese enlace está bloqueada, entonces no va a abrir la noticia. Y a veces la gente, bueno, comparte otras formas de noticias. Hay proyectos que lo que buscan es evadir esa censura y tenemos proyectos que buscan socializar las noticias en las calles, en los barrios, en las comunidades y utilizar la tecnología también para, digamos, hacer llegar las noticias. Hay proyectos que comparten audios de WhatsApp, que son los titulares de lo que está pasando. Hay proyectos como una aplicación que hemos desarrollado nosotros, que se llama Noticias sin filtro, que es un lector de noticias que incluye a todos los principales medios independientes del país, pero tiene un VPN integrado. Entonces tú no tienes que prender un VPN adicional o saber que es un VPN, tú solo abres la aplicación y se conecta con una técnica de evasión de censura muy resistente y puedes leer todas las noticias. Y así, digamos, los medios van innovando y las ONGs van buscando soluciones para preservar el derecho a la información, pero esto es un ecosistema, digamos, muy hostil a todos estos esfuerzos. Andrés, sí, mire, y frente a este bloqueo, pues por supuesto cada vez es más difícil ejercer el periodismo puertas adentro de Venezuela. Los riesgos que tienen los periodistas. Sí, en efecto, está muy difícil ejercer el periodismo, eh, especialmente en las calles, en momentos digamos, de conflicto o de protestas, y está muy difícil ejercer el periodismo a la hora de tratar de difundir y llegar a la audiencia. El negocio, incluso la operatividad de los medios de comunicación se ve comprometida por la censura. Al tú tener menos tráfico en tus sitios web, es más difícil mantener la operación a punta de publicidad y es parte de lo que hace difícil el ecosistema de medios, la censura para la operación de los medios independientes en Venezuela. Eh, y aunque existe la radio está muy fuertemente censurada y opiniones críticas no las vas a conseguir en la televisión en señal abierta, es prácticamente desaparecida. También podrías pensar, bueno, ¿qué pasa con la televisión por cable o por suscripción, satélite, etcétera? Bueno, en Venezuela también cualquier canal internacional que sí presenta una visión independiente y eh, real de lo que pasa en Venezuela, digamos, termina saliendo de la oferta de canales de las cableras que operan en Venezuela, porque bueno, al final esa empresa está operando en Venezuela, depende del regulador de las telecomunicaciones venezolano y le exigen que saque esos canales. Y esos canales que han salido incluyen NTN 24, incluye CNN en español, incluye o ha incluido el DW de Alemania. Y bueno, así va pasando con las ventanas que se abren, pero terminan volviéndose a cerrar. El Internet, a pesar de estar tan censurado como hemos estado hablando, sigue siendo el espacio más libre para informarse, para expresarse, que tienen los venezolanos en este momento. Y bueno, los venezolanos tenemos que prepararnos y mantener como que ese kit de herramientas para poder seguir haciendo uso libremente del Internet. Así es, Andrés, para poder tener el derecho a informar y a estar informado. Andrés Aspurua, director de Conexión Segura y Libre, organización que defiende los derechos humanos y la seguridad de los usuarios en Internet. Gracias por haber estado con nosotros en la tarde de hoy. Vale, un placer.